Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Pasaba a saludarles y a compartir con ustedes sobre qué es el amor. Bueno, si se llegan a escuchar algunos ruidos allá afuera, de todas formas voy a continuar y esperemos que nos escuchen, ¿sale? Bueno, les quiero compartir sobre lo que yo estoy aprendiendo y espero que Dios les dé sabiduría para poder entender su palabra, al igual a como yo le pido sabiduría para que yo igual pueda entender su palabra. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el amor? Para esto vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo 22 del 37 al 39 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Bueno, el primer y gran mandamiento dice que es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer: amar a Dios. Después dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces quiere decir que primero tengo que amar a Dios, después me tengo que amar a mí misma y para poder después amar a mi prójimo como me amo a mí misma. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, lo que yo les puedo compartir de lo que yo, cómo he ido aprendiendo sobre el amor, es con mi propia experiencia. A mí me invitaron a una iglesia. Entonces en esa iglesia yo empecé a aprender y yo llegué al versículo al que yo les voy a compartir. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Se los voy a compartir. San Juan 3:16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí es cuando yo me doy cuenta que Dios a mí me amó primero. Entonces yo empiezo a conocer de Dios, empiezo a llegar a la iglesia y empiezo a darme cuenta que Dios a mí me amó primero. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo empiezo a sentir el amor de Dios hacia mi vida, empiezo a conocer de Dios y a entender que Él me ama. Es cuando yo empecé a amar a Dios. Yo empiezo a amar a Dios y después de yo amar a Dios, empecé a amarme a mí misma. Empecé a amarme a mí misma y ahora estoy aprendiendo cada día a amar a mi prójimo como a mí misma. Entonces estoy en eso, cada día pidiéndole a Dios a que me ayude a seguirme amando a mí misma y amar a mi prójimo como a mí misma me amo. Pero también a poder, como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, amarlo a Él. También le pido: Dios mío, enséñame a amarte a ti cada día más conforme a tu voluntad y a ser de agrado ante ti, que lo que yo haga te agrade. Entonces, cuando yo entendí esto y empecé a amar a Dios, me empecé a amar a mí misma y después a mi prójimo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ama, que Dios nos da su amor, que Dios nos cuida, que Dios nos protege. Y entonces ahí mismo es cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, a saber que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que amar. Y bueno, voy a continuar. Les voy a leer la palabra de Dios en Efesios 5, 28 y 29. Efesios. Dice la palabra de Dios en Efesios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Efesios 5:28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta
y la cuida como también Cristo a la iglesia. Bueno, entonces aquí dice, le habla a los maridos que deben de amar a sus esposas, dice como a sus mismos cuerpos. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Bueno, porque sí, porque en sí nosotros no aborrecemos nuestra propia carne, sino que la queremos, no la cuidamos. Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, entonces aquí entendiendo esta palabra de Dios, lo que yo puedo entender es que entonces el amor es sustentar y cuidar. Es lo que yo creo y conforme a lo que he estado aprendiendo, que es el amor, es sustentar y cuidar. Y vamos a ver qué significa sustentar y qué significa cuidar. Esto lo busqué en el diccionario normal y dice sustentar, dice proveer a alguien del alimento necesario, es lo que nos dice sustentar. Luego cuidar, dice proteger algo o a alguien del daño o del desgaste. Entonces, Dios nos sustenta y Dios nos cuida. ¿Y cómo nos sustenta? Porque dice la palabra de Dios que Él sustenta y cuida a la iglesia. Y lo que significa sustentar dice que es proveer a alguien del alimento necesario. Entonces Dios nos provee tanto del alimento espiritual como del alimento físico. Entonces, si vemos esto, el amor es eso, sustentar tanto de un alimento físico como de un alimento espiritual. Proveer, dice, proveer a alguien del alimento necesario. Entonces, es eso, proveer, Dios nos provee. Y dice, y la cuida. Entonces, cuidar, como les leí acá, lo que significa es proteger algo o a alguien del daño o desgaste. Dios nos cuida, Dios nos protege de todo daño que quiera venir a nuestra vida. Dios nos protege, Dios nos guarda. Entonces, ¿qué es el amor? Eso, el proteger. Dice que los maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo a la iglesia. Ese lo dice en el 25, y se entregó a sí mismo por ella. Ese dice el 25 y estamos leyendo el 28 y el 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Bueno, y dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, entonces aquí nos dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Entonces, el amor es eso, es cuidar, es sustentar, así como Dios lo hace con nosotros. Es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro prójimo, con nosotros mismos, y también amar a Dios, aprender a amar a Dios. Bueno, entonces vamos a leer Bueno, ya leímos todo, ya no vamos a leer otro. Bueno, por ahorita, no sé, más adelante. Bueno, entonces, amar es un acto de voluntad. Yo decido amar, tú decides amar. Entonces, es un acto de voluntad. Nosotros tenemos que decidir hacerlo. Nadie te puede venir a decir ama o esto o lo otro. Nadie. Es un acto de nuestra propia voluntad. No es un sentimiento, es un acto de voluntad, es una decisión. Entonces, tú decides amar. Entonces, porque muchas veces decimos, es que no lo siento, no es que no lo vas a sentir, es que es un acto de voluntad. Entonces, como les digo, yo empecé a hacerlo cuando yo empecé a ver que Dios a mí me amó primero, que Dios a mí me ama. Entonces yo ahí empecé a amar a Dios y ahí mismo empecé a amarme a mí misma. Me di cuenta que me tenía que amar a mí misma y después empecé a amar a mi prójimo.
que como les digo, estoy en eso pidiéndolo a Dios a que me ayude a hacerlo cada día mejor, porque no somos perfectos, pero si ponemos en Dios nuestra confianza y le pedimos a Dios que nos ayude, Dios es grande y claro que lo va a hacer. Y como le digo, Señor, ayúdame a que así como me amo, así como cuando algo malo me pasa y yo no quiero que me pase y trato de cambiar esa situación y hago lo que yo pueda en lo posible para ayudarme a mí misma, así que yo pueda hacerlo cuando alguien esté pasando una necesidad, que con lo que yo pueda ayudarla, yo pueda hacer algo por esa persona, que yo lo haga, que yo decida hacerlo por ese amor que Dios me enseña en su palabra. Entonces a lo que yo les invito, que igual pidan a Dios que les ayude a amar, que les ayude principalmente a amar a Dios, amarlo a Él y después amarse a sí mismos para poder amar a nuestros prójimos. Entonces, quiero que sepas que Dios te ama. Dios te ama mucho, nos lo dice en San Juan 3:16. Entonces dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, a su único hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios te ama, Dios me ama. Entonces tenemos a alguien que nos ama. Entonces nosotros tenemos que empezar a amar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando de su palabra, entregando nuestra vida a Él, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos dé sabiduría para entender su palabra, buscando cada día de Él. Tú no estás solo, tú no estás sola. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Es lo que yo quiero compartir contigo. Yo te puedo decir que yo no sabía sobre este tema del amor. Yo lo veía tan diferente y hace poco Dios me dio este entendimiento de qué es amar, de qué es amar a Dios, amarme a mí, amar a mi prójimo. Y es muy bonito porque cuando no sabemos esto permitimos que muchas cosas malas pasen en nuestra vida. Lo que yo les puedo compartir a las mujeres de lo que yo he pasado es que yo tuve una relación que fue una relación muy nada bonita, la verdad. Fue algo fuerte lo que pasé en ese momento de mi vida. Yo estaba bueno, no tan pequeña, pero sí aún estaba como de 19 a 20 años. Entonces paso una relación de violencia. Entonces yo permití todo eso porque yo no conocía cuál era el amor de Dios. Yo no sabía sobre el amor de Dios para mi vida. Entonces yo permití tantas cosas. Hubo violencia física, violencia emocional, cosas muy feas. Yo me sentía triste, yo me sentía mal, yo sentía que yo no podía, que yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? En ese momento yo no veía salidas, yo no veía qué podía yo hacer. Y en ese momento yo decía, regresar a mi casa. Y yo decía, regresar a mi casa. No, porque en ese momento en mi casa, en mi hogar, se estaba viviendo una situación muy difícil, una situación difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces yo no podía regresar a mi casa y decir, allá voy a estar bien, porque yo sabía que no iba a estar bien por la situación que se estaba viviendo en mi hogar. Entonces yo decía, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Si me alejo de esta persona, ¿qué hago? Si en el trabajo en el que yo anteriormente había estado ganando 1,200 pesos a la quincena, más comisiones, que a veces sacaba en ese entonces 300 pesos, 400 pesos de comisión, y a veces me iba con mis 1,200. Yo decía, ¿para qué me va a alcanzar eso? No me va a alcanzar para realmente poder salir adelante. Entonces ahí era donde yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y yo permití
tanto que me maltrataran tanto, porque yo no conocía de Dios a como ahora conozco, porque yo no sabía todo el amor que Dios me tiene, que soy su hija. Entonces, por falta de conocimiento, yo permití tantas cosas, y a veces así nos pasa, permitimos tantas cosas. Y yo te quiero decir, mujer que me estás viendo, no tienes por qué permitir maltrato, ni físico, ni emocional. No, porque tú eres una hija de Dios. Dios te ama. Entrega tu vida a Dios y vas a ver cómo Dios va a cambiar. Empieza a buscar de Dios, empieza a pedirle sabiduría y tu vida va a cambiar, porque es real, porque yo lo viví cuando a mí me invitaron a la iglesia. Yo empecé a conocer de Dios. Conforme fue pasando el tiempo, mi vida ya no fue igual. Te puedo decir que yo le pedí a Dios: Dios mío, o este hombre cambia o me ayudas a salir de aquí. Pero yo lo decía, pero mi mente lo veía como que lejos. Pero yo lo decía, pero yo lo empecé a creer. Entonces, ¿qué pasa? Ese varón siguió en lo mismo. Eso sí te puedo decir, que si antes me jaloneaba, me tocaba o incluso hubo golpes, ya no, desde que yo le dije: yo soy una hija de Dios y a mí no me vuelves a tocar, créanme que no me volvió a tocar. No me volvió a tocar, porque yo se lo dije con la seguridad de que yo era una hija de Dios. Entonces, no me volvió a tocar, solamente con sus palabras. Y bueno, ya yo oraba, le pedía a Dios, lloraba, le pedía a Dios, derramaba mis lágrimas pidiéndole a Dios, pero ya solamente eran palabras. Y esa persona siguió. No, realmente no quiso buscar de Dios, no quiso hacer ese cambio. En ese momento, la verdad no sé ahorita, que donde esté, que Dios le bendiga. Pero como les digo, entonces yo le dije: Dios mío, si Él no va a cambiar, entonces ayúdame a salir de aquí. Entonces, ¿qué creen? Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de ese lugar. Dios me sacó y puso todos los medios para cambiarme, la mudanza, las personas que me ayudaron, que donde estén yo los bendigo. Las personas que me ayudaron, fue un matrimonio, y la verdad, donde estén yo les doy muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Me ayudaron, la persona que me ayudó con la mudanza, el Señor, igual, yo bendigo a ese Señor, no sé cómo se llama, pero igual, que Dios los bendiga. Créanme que estoy tan agradecida con lo que Dios hizo en mi vida, y que Dios bendiga a esas personas que me ayudaron, porque Dios puso todo. Yo decía: ¿cómo voy a pagar una renta? Yo las veía caras, y Dios puso un departamento que yo podía pagar, un departamento a buen precio. Y créame que me pasé, yo estaba feliz porque ya había pasado todo eso, porque lo que yo veía como lejano, como cuándo va a pasar, yo antes lo veía imposible, con Dios empecé a ver lo posible y sucedió. Dios me sacó de ese lugar donde, como les digo, había violencia, había gritos, había tantas cosas que a mí no me gustaban. Tantas cosas que yo permití por la situación en la que yo estaba viviendo, porque yo me sentía sola, porque yo me sentía triste, porque yo decía: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Créeme que si tú estás pasando una situación así, créeme que yo te puedo entender. Yo puedo entender que muchas personas te digan: es fácil, aguantas porque quieres, es fácil. Pero sé que no es fácil. Sé que cuesta. Sé que piensas, muchas cosas pasan por tu mente y dices: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? Y yo no tenía hijos, pero si tú tienes hijos, me imagino que ha de ser muchísimo más difícil para ti.
Pero no hay nada imposible para Dios. Es lo que quiero que veas. No permitas que te maltraten, que te humillen. Tú vales y vales mucho. Así como los hombres valen, tienen un gran valor. Así nosotras las mujeres igual tenemos un gran valor y valemos. Entonces, yo no estoy diciendo nada que sea en contra de los varones. Al contrario, hay hombres buenos, hombres temerosos de Dios y varones que aún que no tienen el conocimiento de Dios, aún son personas de buen corazón. Y que Dios las bendiga y llegue la palabra de Dios a sus vidas. Pero a lo que yo estoy diciendo, que muchas veces sí nos encontramos con personas que no saben qué es el amor, con personas que desde nuestras casas no se nos enseñó qué es el amor, que no conocen de la palabra de Dios y que por eso mismo hacen daño a otras personas y principalmente a una mujer, porque a veces nos ven como indefensas. Muchas veces, no sé, yo me sentía, como les digo, sola, triste. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Pensaba tantas cosas y Dios me sacó de ahí. Entonces Dios te puede sacar a ti. Yo sé que tal vez te han dicho es fácil, que tal vez te han dicho esto, lo otro, pero nada más te lo dicen. Y tal vez no ves ese apoyo, tal vez piensas mucho, pero créeme que Dios puede cambiar tu situación, Dios te puede sacar de ahí. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Y viendo lo que actualmente se está viviendo, que hay mucho feminicidio, hay muchas mujeres que las han matado y las ha matado pues un varón, un hombre las mata y la mayoría de veces son parejas, son esposos y terminan por matarlas, porque muchas veces decimos, no, es que solo me da un jaloncito, es que solo son palabras. Lo que pasaba en mi caso era que esa persona era muy celosa. Yo ya no aguantaba sus celos, yo ya no los aguantaba, era demasiado celosa. Yo recuerdo una vez que yo venía en el urbano y yo tenía que ver, si yo venía normal viendo, no, me decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué le ves? No sé, a cierta persona. Y dice, no, pues es que no estoy viendo nada. Tú vienes viendo a cierta persona. Y yo, ya agarraba yo y agachaba mi cabeza. Y la tenía que venir agachada para no ver si habían hombres ahí. Entonces era feo, era algo horrible, que yo ya no aguantaba esa situación. Y no quiero entrar mucho en detalle sobre lo que viví con esa persona. Quiero hacerlo nada más solamente para compartir un poco de lo que estoy tratando de compartir contigo, de lo que yo pasé. Entonces, créanme que tú puedes salir adelante. Como les digo, han estado viendo muchos casos de mujeres que las han matado, porque a veces es un empujoncito, me gritó, no me hizo tal cosa, o a veces sí me lo hizo, pero ya no lo va a volver a hacer. No permitas eso, porque imagínate que en un mal golpe, tú no sabes si en un jaloncito o si se llega a enojar por algo fuerte, si se llega a enojar y te llega a aventar contra una pared, te llega a aventar contra un borde de una mesa de algo y te da en la cabeza y hasta ahí llega tu vida. ¿Qué va a pasar con tus hijos si tienes hijos? ¿Qué va a pasar si no tienes hijos? ¿Cómo se va a sentir tu familia? Ahí va a acabar tu vida y el propósito que Dios tiene para ti y todo lo que ibas a hacer. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde quedas tú? O sea, por un mal golpe, por un hombre que no te sabe valorar, por un hombre que no entiende lo que es el amor, que no lo ha entendido, que no lo sabe, pues sí, que no tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces, no permitamos que esto pase, porque puede ser muy pequeño, pero hemos visto que cuántas mujeres han muerto, cuántas noticias salen de los feminicidios, chicas. Entonces no permitamos eso, por favor. Tú vales mucho, tú eres una persona que Dios te creó con un propósito. Dios te ama y no importa la situación que estés pasando.
Clama a Dios, dice, clama a mí, yo te responderé. Dios te va a responder, pero confía en Dios, entrega tu vida a Dios, pon tu confianza en Dios, pídele a Dios. Dile, Dios mío, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? ¿Cómo le hago? Ayúdame. Dios es tan bueno que si tú le pides, Señor, como yo le pedí, si lo vas a cambiar, cámbialo, transfórmalo. Y si no, ayúdame a salir de aquí. Y en mi caso no hubo cambio de parte de Él, pero Dios sí me ayudó a salir. Entonces pídele a Dios que se haga tu voluntad. Si ese varón va a estar contigo y te va a amar y te va a respetar, que Dios lo cambie, lo transforme y ponga el amor de Él, que el amor de Dios esté en Él. Pero si no, que Dios te saque de esa situación. Pero no permitas, tú vales mucho, tú eres una creación, una hija de Dios. Una hija de Dios te creó con un propósito. Y como te digo, eres una hija de Dios. Entonces, busca de Dios. No permitas más maltrato, no permitas que te hagan cosas que no son correctas. Mereces vivir en paz, mereces vivir en tranquilidad, mereces vivir una vida donde no haya miedo. Yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho temor, yo pasaba en angustia la mayoría de mis días. Era feo, te alejas de tu familia, pasas momentos difíciles y yo no podía contarle a mi familia lo que estaba pasando por lo mismo, por las cosas que se estaban moviendo en mi casa. Yo no podía decirle a mi papá, a mi mamá lo que realmente yo estaba viviendo. Yo no podía contarle por lo que ellos estaban pasando. Entonces yo tenía que aguantar lo que estaba pasando. Entonces no permitas eso, no permitas que tu vida acabe en manos de una persona que no tiene el amor de Dios, en manos de una persona que no te valora. Ámate, valórate. Si yo pude salir de eso, tú puedes salir. Tú puedes salir con la ayuda de Dios. Tú lo vas a lograr. Créeme, no estás sola. Dios está contigo. Dios pone los medios, Dios pone todo. Pero no permitas que alguien te violente, no permitas más violencia. Como les digo, puede parecer algo muy, muy insignificante, pero si a menudo se está repitiendo y repitiendo, algún día puede ser algo que en un accidente, que en un mal arranque, puede acabar con tu vida. Yo a esa persona le tenía un miedo como ustedes no tienen una idea. Créanme que yo trataba de hacer las cosas, no sé, lo mejor que se podían para agradarle a él, para no provocarle sus celos. Porque si yo sabía que si yo, no sé, hablaba con un varón que me lo encontrara, no sé, en la calle, y si él me llegaba a ver, no, hombre, quién sabe qué hubiese sido de mí. Porque él me agredía, él me lastimaba. Como les digo, no es vida, no es vida. Pero Dios me sacó de ahí y Dios te puede sacar a ti. Si tienes a tus hijos, si tienes hijos, agarra fuerza por tus hijos. Agarra valor por tus hijos y principalmente por ti misma. Y si no los tienes, por tu vida, por tu familia, por el propósito que Dios tiene en tu vida. No permitas que eso siga pasando. Yo pude salir de ahí y tú vas a salir de ahí con ayuda de Dios. Si Dios a mí me ayudó, Dios me sacó de ahí, Dios te puede sacar a ti. Así que yo te comparto esto. Mujer, tú vales. Tú eres una hija de Dios. Tú tienes un propósito, un plan de Dios divino para tu vida. Ámate, quiérete, valórate, cuídate, respétate, porque si tú misma no te respetas, entonces, ¿qué podemos esperar de la persona de afuera si nosotras mismas no nos estamos respetando? Tenemos que empezar a buscar de Dios, amar a Dios para poder empezar a amarnos a nosotras mismas, a cuidarnos, a respetarnos, a procurarnos, a saber que tú vales, que tú eres valiosa, que tú eres una gran mujer, que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas. Con la ayuda de Dios lo puedes hacer, mujer. Tú mereces ser tratada con respeto, tú mereces ser tratada con amor, tú mereces ser cuidada. Pero para eso
nosotras tenemos que empezar a hacerlo con nosotras mismas, como les digo, empezando amando a Dios y después amándonos a nosotras mismas para poder amar a nuestros prójimos. Entonces esta es la palabra que yo quería compartirte. Aprendamos a amarnos, aprendamos a valorarnos. Igual, caballeros, a los varones, busquen de Dios, pídanle a Dios que les dé ese amor para que puedan, dice, empezar a amar a sus esposas, que puedan empezar a amar a sus hijos, así a como se aman a ustedes mismos. Y si aún no se aman, pídanle a Dios que les ayude a amarse, a amar a Dios primero, a amarse a ustedes mismos, a amar a sus prójimos, a sus esposas, a sus hijos. Entonces, vamos a empezar con eso. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, a poner nuestra confianza en Dios, a empezar a amarnos y no hacernos daños entre nosotros mismos. Como yo les digo, hoy yo me siento tan en paz, tan en tranquilidad. Créanme que en su momento me dolió lo que con esa persona viví, pero hoy yo bendigo su vida, donde quiera que esté, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que el amor de Dios llegue a su corazón, si aún no ha llegado, y que Dios llene su corazón, porque muchas veces, como les digo, el maltrato se da porque esas personas tienen una vida triste, una vida llena de rencor, una vida llena de odio, una vida llena de vacíos. Entonces por eso se da ese maltrato y nosotras lo permitimos porque tenemos también ciertas cosas, vacíos, tristezas, porque no conocemos de Dios. Entonces por eso se da este tipo de actos. Pero cuando tanto el varón como la mujer conocen de Dios, empezamos a buscar de Dios, empezamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender y amar a como Él quiere, y a entender qué es el amor. Entonces nuestra vida cambia, porque nuestra vida se llena de Dios, nuestra vida se llena de su amor. Entonces nosotros lo que damos son cosas buenas, es amor, y amor del que Dios nos dice, no del que el mundo nos dice, sino del amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, bueno, es lo que yo quería compartirles. Como les digo, donde está la persona que yo les digo que con lo que yo viví esto, yo estoy en paz, en tranquilidad. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien, que el amor de Dios llegue a su corazón, y que pueda ser cambiado y transformado conforme a la voluntad de Dios. Yo hoy no guardo rencor en mi corazón hacia nadie, o sea, sí, hacia nadie, no le guardo rencor a nadie, y todo esto ha sido por el amor de Dios que tengo en mi corazón. Bueno, espero que les sea de gran bendición lo que acabo de compartir con ustedes, la palabra de Dios, y que Dios les dé sabiduría para entender su palabra. Bueno, como les digo, busquen los versículos que mencionamos para que ustedes puedan entender aún mejor, conforme a la voluntad de Dios, lo que leímos, y que Dios les revele y les dé sabiduría para poder entender aún más. Yo igual le pido a Dios para que cada día me dé sabiduría para ir entendiendo más y aprender más. Bueno, que estén muy bien. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes. Me gusta compartir con ustedes, me siento tan feliz, tan alegre, y como les digo, mujer, tú vales, ámate, cuídate, valórate, y Dios te ama, tanto varones como mujeres, a todos Dios nos ama. Así que busquemos de Dios. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Bye.